Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Acá estamos con el segundo video sobre historieta histórica, ¿sí? Primero que nada, contesto algunas cositas, comentarios que me fueron haciendo respecto del primer video. El tema de la extensión, que a alguna gente le parecía que era un poquito largo para video, porque tenía 29 minutos. Bueno, es una clase. Si hubiera sido una clase presencial, de hecho la clase presencial tiene más de una hora. Eh, pero de todas formas entiendo que el formato de video es diferente, así que vamos a tratar de que este y los próximos sean un poquito más cortos, ¿sí? Tratar de comprimirlos un poco más. Y la otra cuestión respecto de el tema de la calidad del audio y la imagen, que estoy tratando de mejorarla. Vamos a ver si este sale un poco mejor. Esperemos. Estamos dando ahí el salto tecnológico gracias al asesoramiento de gente cercana. Bien, vamos a la clase puntualmente. Segunda clase. Entramos ya en lo que podemos considerar más específicamente el terreno de la historiografía, ¿sí? Si bien en la primera clase, bueno, los hechos de los que hablaban los textos fueron muy cubiertos por la prensa de la época, los crímenes del Petit Orejudo, el atentado de Simón Radowisky a Ramón Falcón, bueno, sí. No obstante, si lo pensáramos específicamente desde el impacto que tiene sobre el conjunto de la sociedad, sobre lo que es la economía, la política, la organización de la sociedad, probablemente sean cosas que en un libro de historia del siglo XX apenas, bueno, seguramente el atentado de Ramón Falcón merezca ahí una línea, pero de los crímenes del Petit Orejudo probablemente ni siquiera aparezcan mencionados, ¿sí? En esta segunda clase sí, empezamos a incursionar un poco más en lo que es específico de la historia con mayúscula, que son esencialmente las luchas que le dan forma a cada momento y a cada proceso histórico, ¿sí? En ese sentido, empezamos con lo que sería primero cronológicamente, que es este librito, ¿sí? La Patagonia fusilada, que es una adaptación a la historieta de el libro de Osvaldo Bayer, que trata sobre la represión a los trabajadores rurales de la Patagonia entre el año 1920 y 1921 durante el gobierno de Hipólito Yrigoyen, ¿sí? Esos hechos trágicos, tremendos, que terminan con un número no fácil de determinar, pero que aparentemente rondaría los 1.500 trabajadores fusilados por el ejército argentino, fueron hechos que permanecieron hasta cierto punto ocultos o soslayados por el hecho de que justamente la cobertura de esos hechos, al haber ocurrido en la Patagonia y ser en ese momento de la Patagonia un lugar tan poco poblado, había rumores de que en la Patagonia estaba pasando, pero hasta que no se da la investigación de Osvaldo Bayer, que la publica en 4 tomitos entre el año 73 y 74, creo que no se tuvo verdadera dimensión de lo que había sido justamente esa represión estatal sobre el reclamo de los trabajadores rurales. El libro de Osvaldo Bayer originalmente se titulaba Los Vengadores de la Patagonia Trágica, pero como casi al año siguiente, en 1975, se produce la adaptación cinematográfica que fue súper exitosa, que se llamó La Patagonia Rebelde, que es el título de uno de los capítulos del libro de Bayer. Bueno, de ahí en adelante lo más común es que la gente lo conozca como La Patagonia Rebelde, y en este caso
la adaptación a la historieta se titula La Patagonia Fusilada, tiene guión de Guido Barsi y dibujos de Kundo Crunch, Mauro Sánchez, Pablo Romero y José Flores, y la portada que acaban de ver, maravillosa, de Carlos Barroselli. Este entonces, cronológicamente, sería el texto que aborda un hecho histórico más antiguo, ¿sí? 1920-1921 dijimos más o menos. Bien, de ahí pasamos entonces al segundo hecho histórico de este capítulo, que es el bombardeo a Plaza de Mayo de 1955. Y lo vamos a ver en esta horita maravillosa de Rodolfo Santulo y Dante Ginebra. O Santulio, nunca le pregunté cómo se dice. Santulio, creo. Bien, si la Patagonia Fusilada nos permite, desde el punto de vista de nuestro trabajo específico con lo que es la literatura y la historieta, ver una cosa que hasta ahora no habíamos visto, que es el tema de la adaptación. Hasta ahora no habíamos visto cómo funcionaba o cómo puede funcionar la adaptación de un medio a otro. En este caso, el libro de Osvaldo Bayer, que tuvo una adaptación cinematográfica y después una adaptación en historieta. Malandras nos permite trabajar con otro de los géneros fundamentales para este proyecto y del cual todavía no habíamos visto un texto que funcionara tan claramente, que es justamente la ficción histórica. Habíamos trabajado mucho sobre género testimonial, es decir, sobre textos basados 100% en testimonios reales de protagonistas o testigos de los hechos, pero con poco nivel de ficcionalización. Malandras nos aporta la novedad de que, si bien se trabaja sobre el hecho histórico del golpe de Estado de 1955 y el bombardeo a Plaza de Mayo con el que comenzó, al comienzo del texto, cuando nosotros leemos los primeros capítulos, parece que la historia se va a tratar de otra cosa. Ese es el nivel de la ficcionalización que crean Santulio y Ginebra, ¿sí? Una historia de dos mafias locales, una de origen italiano, una de origen ruso, que se están disputando un territorio, con una historia acá con ladronzuelos, prostitutas, proxenetas, y que de repente esa historia ficcional se cruza, parece accidentalmente, con la historia con mayúsculas, con uno de estos personajes que casualmente se entera de que hay una reunión de militares conspirando para dar un golpe de Estado a Perón. Y entonces ahí esa historia ficcional, a partir de ahí, empieza a correr de la mano con la historia de los hechos reales que todos conocemos, o que todos deberíamos conocer, como es el golpe de Estado y el bombardeo a Plaza de Mayo, que cobró más de 300 víctimas solamente el bombardeo, ¿no es cierto? Y que fue nada más y nada menos que el bautismo de fuego de nuestra Fuerza Aérea. La primera acción militar de nuestra Fuerza Aérea fue contra el mismo pueblo argentino, bombardeando la Plaza de Mayo. Bien. Los dos textos siguientes de la unidad, que siguen cronológicamente, tienen la característica de que no han tenido todavía edición en libro, ¿sí? Que son también de Santulio y Ginebra, su próxima colaboración, que fue Tacuara, que salió publicado en la revista Fierro, pero que todavía no está recopilado en libro, y que trata justamente de la historia de la agrupación Tacuara que surge dentro del peronismo, centrándose un poco en la figura de los que fueron algo así como sus dos líderes, ¿sí? Que son Ezcurra y Baxter, y llevándonos un poco a la reflexión
de las propias contradicciones del peronismo, como dentro de el mismo movimiento político, incluso dentro de la misma agrupación política, puede haber un sector que es completamente conservador, reaccionario y hasta fascista, admiradores de Mussolini, y otro sector que va a ser prácticamente revolucionario, ¿no es cierto? Cómo eso en un momento puede llegar a convivir, cómo en un momento se llega a una fractura y finalmente a un enfrentamiento violento que va a ser característico tal vez del peronismo de los 60-70, ¿sí? Pero esto todavía no está recopilado en libros, solamente salió en Fierro, van a ir viendo algunas imágenes de fondo mientras yo hablo. Y lo mismo pasa con la cuarta obra, que es Historias de una revuelta, de Jan de Biase, que solamente está por el momento, y no sé si completo, en Fierro Digital. En el Google Drive tienen el link, el enlace, para poder leerla directamente desde la Fierro Digital. Historias de una revuelta también es un texto maravilloso, sobre todo el arte de Biase es maravilloso. Trata sobre el cordobazo, ¿sí? El cordobazo tal vez haya sido el acontecimiento más relevante de la lucha obrera del siglo XX en Argentina, ¿sí? La obra escapa un poco a lo que es la historia grande, lo que podemos ver consultando las hemerotecas, la cobertura mediática, periodística de la época. Solo en el último capítulo se lo muestra Onganía, por ejemplo. No está concentrado en lo que serían los líderes del cordobazo y la dirigencia política por parte del gobierno, sino que está más bien concentrada en las historias chiquitas de distintas personas que se vieron involucradas o que participaron, que militaban ya sea en el sector obrero o en el sector estudiantil, y la forma en la que esos hechos tan, como digo, relevantes para la historia argentina impactaron sobre la vida cotidiana de estas personas comunes, ¿no es cierto? Todo basado en hechos reales. De hecho, el primer capítulo tiene la leyenda basado en hechos reales, pero centrándose, como digo, en muchas cosas anecdóticas. El tema de las chicas que juntaron los gatos para distraer a los perros policías, el hecho de haber tomado el banco cuando, bueno, tomaron prácticamente toda la ciudad, ¿no es cierto? Pero cuando toman y se meten en el banco y no se roban ni un peso, porque justamente no era esa la intención de la protesta. Como digo, una obra maravillosa, imperdible, y que además está a un clic de distancia porque pinchan el enlace y la leen. Bien, ahí cortamos históricamente, porque el próximo capítulo es el que se va a tratar puntualmente sobre la dictadura militar. La última dictadura militar. Sí, la de Onganía también fue una dictadura militar. Pero me refiero a la última, ¿sí? Y bueno, todo el tercer capítulo va a estar dedicado a el terrorismo de Estado. Así que cortamos con este, que es el cordobazo, que es de 1969, y que es probablemente el hecho que da el puntapié inicial para la caída finalmente del gobierno de Onganía. Pero en este capítulo hay un texto más que está en este libro, ¿sí? En hora 3, y es una historieta de solamente 5 páginas, que el título es Una historia, y el autor firma NN. Van a ir viendo las imágenes seguramente detrás. Y que tiene la particularidad
de que hace, a partir de una especie de biografía, que yo entiendo que es una biografía ficcional, ya ustedes verán, un recorrido casi por toda la historia de las luchas obreras del siglo XX, ¿sí? Por muchas de las que mencionamos, e incluso sí llega un poquito más allá porque llega hasta la última dictadura. Es muy interesante porque en este caso nos permite entrar a jugar con otro concepto y con otra forma en la que se puede trabajar una ficcionalización a partir de los hechos históricos, que es como símbolo o como alegoría, ¿sí? Hay videos sobre alegoría, en tal caso no me voy a poner a explicarlo ahora, si me doy cuenta cómo se hace les dejaré el cartelito. Pero la idea entonces es que al no ponerle nombre al protagonista, de la misma forma que el autor tampoco firma con su nombre, sino que firma NN, esa historia puede ser la historia de cualquiera, puede estar funcionando, como digo, como un símbolo de lo que pasó en Argentina durante el siglo XX, como un símbolo de una generación, como un símbolo incluso de un concepto abstracto. Puede ser que no esté hablando de una persona, sino que esté hablando de la democracia, de la justicia, de la libertad, no sé, ¿sí? Así que súper interesante también para analizarlo. Como mínima anécdota, eso está en el Drive dentro de las obras cedidas por el autor. Quiero hacer una aclaración. En este caso, yo no contacté con el autor porque es imposible contactar con una persona que firma NN. Lo que sí contacté es con el editor de la antología, ¿sí? con Julián Oviña, para que él me hiciera el contacto con el autor y poder pedirle autorización para digitalizar sus páginas. La anécdota es que Ubiña me dice que él tampoco sabe cómo se llama el autor, o sea, el autor es un anarquista de la vieja escuela, firma NN y es un NN, no quiere dar a conocer su nombre real, así que tuvimos la autorización, no del autor en este caso, sí del editor, y por eso lo tienen digitalizado en el Drive para leerlo, ¿sí? Muy bien, creo que me porté bien y estamos en menos de 20 minutos. Quedaron un montón de cosas sin hablar, las hablaremos en la clase presencial. No se pierdan la clase presencial porque acá quedó esto muy cortito. Solamente presentamos un poquito las obras para que las vayan a leer y les den muchas ganas de leerlas porque hay en este capítulo muchas obras brillantes. Nos vemos, cuídense.